Todos los personajes que usted va a encontrar en la Biblia son personas que simplemente cuando Dios los eligió, Dios los llamó, Dios les habló, ellos decidieron creer en Él y decirle, yo voy a confiar en lo que tú has dicho. Y es la vida de Abraham. La nación de Israel existe gracias a un hombre que un día aceptó la elección de Dios. Gracias a un hombre que le creyó a Dios y dijo, lo que tú me ofreces yo lo voy a coger. Yo voy a creer en tu elección para mi vida. ¿Cuántas generaciones han pasado desde que Abraham aceptó la elección de Dios? Según los historiadores, más de 5,000 años. Y hoy, a día de hoy, somos testigos de esa nación, porque muchos han ido de paseo y de excursión a ellos. Y es la nación de Israel. Tú vas a aceptar también, porque solo Dios sabe de qué manera va a orientar tu vida, qué fruto tú vas a dar en su reino y ese fruto va a permanecer. Génesis 12, del 1 al 4. Génesis capítulo 12, del 1 al 4. ¿Qué tal si quitamos el nombre Abraham y ponemos hoy tu nombre allí? Porque hoy Dios está hablando a tu vida directamente. Dios nos está hablando y nos está diciendo, yo te he elegido para que tengas una vida mejor de lo que tú planeaste. Porque los planes de Dios son mejores que los nuestros. Génesis 12, del 1 al 4 dice, pero el Señor había dicho, ¿qué tal si ponemos a Marta, a Patricia, a Elsa? Pero el Señor había dicho en este caso, Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti. Si ve que Dios cada vez que nos llama nos habla del propósito y el plan. Dios no nos llama para que tengamos, como muchos piensan, que el evangelio es aburrido y para que estén metidos en una iglesia cantando 4 coros y dándose golpes de pecho. No, Dios siempre que llama a alguien es porque su plan y su diseño ya está listo para él. Y cuando llama a Abraham, le dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande, aleluya, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Es el mismo texto de San Juan 15. Es el mismo texto que le dice a los discípulos, yo os elegí para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Y en las mismas palabras que Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra, fue elegido. ¿Por qué fue elegido? Porque Abraham tenía más hermanos. No era el único en la familia y Dios te ha elegido, tú tienes más hermanos. Pero lo que Dios quiere hacer en ti y a través de ti, no es lo mismo que quiere hacer con los otros. Dios te ha elegido y Dios nos elige así como eligió a Abraham. Abraham tenía otros hermanos, tenía a su papá, tenía a su familia, pero el Señor le habló y Abraham escuchó la voz de Dios. Dice, pero así ha dicho el Señor a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Para qué? Abraham le diría, ¿para qué? Y ahí está la respuesta. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Los planes de Dios nunca son pequeños, son grandes. Dios nos llama para bendecirnos y darnos cosas grandes. Tanto así que la palabra de Dios dice que cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre. O sea, lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros ni siquiera ha pasado nunca por nuestra mente. Y le dijo, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como el Señor le dijo. ¿Qué quiere decir? Que Abraham escuchó la voz de Dios y le creyó a Dios. Él no se puso a razonar y bueno, ¿y cómo va a ser esto? ¿Y cómo así que yo voy a ser una nación grande? Estamos en medio del desierto. Estamos en Babilonia. Estamos en un contexto politeísta. Y le está hablando un Dios no conocido, porque cuando Dios se le presenta a Abraham, ese Dios él no lo conocía. Estaba en medio de una sociedad politeísta. Y mira, cuando Dios nos llama, no importa en medio de qué situación estemos. Y lo que Dios necesita es que creamos en Él. Abraham creyó y se fue Abraham como el Señor le dijo y Lot fue con él, o sea, su sobrino. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Abraham le cree a Dios. Se va, pero había un problema, que es lo que a veces nos pasa y estamos hablando del tema de la debilidad.
Resulta que el Señor le dice a Abraham que se vaya de su tierra y que él va a ser una nación grande. Pero había un problema. Su mujer era estéril. ¿Qué nos sucede a nosotros cuando Dios nos da una palabra y nosotros empezamos a ver las circunstancias? Y decir, pero ¿cómo va a ser esto? Si yo toda la vida era sido así, o sea, que a mí que me vean metido en una iglesia a la noche a la mañana, que me vean leyendo la Biblia, ¿qué van a decir mis amistades? ¿Qué van a decir los que, o sea, Abraham no se puso a razonar? Él creyó que los planes de Dios eran mejores que los de él. Y vamos a encontrar muchas dificultades, pero Abraham le creyó a Dios. Pero ¿cómo se iba a cumplir? O sea, yo no tengo las cualidades para hacer una nación grande. Es más, mi mujer es estéril y no tengo hijos. Por eso estamos hablando de las debilidades. Porque solo el Dios eterno, el todopoderoso, el Shaddai, podía hacer que esa promesa que le estaba dando a Abraham se cumpliera. Solo Dios lo podía hacer, porque detrás de esa promesa había una debilidad grande y era un problema de esterilidad. ¿De dónde voy a hacer una nación grande si eran los hijos? Por eso antes tenían tantos hijos, porque era a través de los hijos que se transmitían la herencia, las bendiciones y todo. Y decía, ¿y yo? Pero él sabía que Dios tenía el poder para trabajar esa debilidad en él. Y tanto así lo hizo Dios, que Abraham llegó a ser padre. Le tocó esperar muchos años, que es un tema que a muchos no nos gusta, porque estamos en la generación del microondas, todo express, pido algo y que Dios me lo dé ya, pero con Dios las cosas no son así. Nada sucede ni antes ni después de lo que Él ha determinado. A Abraham le tocó esperar casi 20 y pico de años para el cumplimiento de esa promesa, pero se cumplió. Y a día de hoy existe la nación de Israel gracias a Abraham. Génesis 17, del 15 al 19 dice: dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: a hombre de 100 años. ¿Cuántos años tenía cuando Dios lo llamó? Hemos leído 75. ¿Y ahora cuántos tenía Abraham? 100. A hombre de 100 años ha de nacer hijo, una situación imposible, biológicamente imposible. Por eso, cuando Dios empieza a manifestar sus planes, escúchame bien, sus planes en nuestras vidas, los planes de Dios en nuestras vidas no dependen de nuestra capacidad. En los planes de Dios en nuestra vida empieza a operar una dimensión sobrenatural, porque Él empieza a obrar en favor nuestro en cosas que nosotros humanamente no éramos capaces de alcanzar. El único que podía hacer que ese plan que Él tenía con Abraham se cumpliera era el mismo Dios, porque Dios sabía que había un problema de esterilidad y Dios lo cumplió. A hombre de 100 años ha de nacer hijos, y Sara, ya de 90 años, ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Te hago una pregunta: ¿a día de hoy existe la nación de Israel? Sí. Génesis 18 del 10 al 15. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran ¿qué? Viejos, de edad avanzada, y Sara le había cesado la costumbre de las mujeres. O sea, biológicamente imposible que una mujer que ya no le venga la regla tenga hijos. Imagínate hasta dónde llega la dimensión del poder de Dios. Hasta dónde llega la dimensión del poder de Dios. Y si tú hoy decides, si nosotros decidimos creer en Dios, confiar en Él, ese mismo Dios de Abraham, ese mismo Dios de Isaac, ese mismo Dios que obró de una manera sobrenatural para que el plan de Él se cumpliera en la vida de Abraham, es el mismo Dios que está hoy aquí en medio de nosotros.
Y Dios te dice hoy, yo puedo abrir puertas, yo puedo obrar de una manera sobrenatural en favor tuyo, así como hice con Abraham. Si tú lo crees y si tú decides confiar. En resumidas cuentas, esto se trata de fe. ¿En qué confías tú? ¿Vas a seguir confiando en ti, en tu capacidad o en tus planes? O a partir de hoy te vas a rendir delante del Señor y decirle, Señor, acepto tu elección. Acepto tu elección, acepto tus planes para mi vida. Acepto esos propósitos que tú tienes para mi vida. Porque, iglesia, dentro de los planes de Dios hay una dimensión sobrenatural de Dios, una capacidad en donde Dios influencia en nuestras vidas que nosotros humanamente no podemos hacer.